Dejamos todo en tus manos. Amén. Conocemos su palabra, buscamos su palabra, porque nuestra lumbrera nos enseña los caminos que debemos andar. Y el Señor nos enseñó algo. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová, el temor al Señor. Y es algo primordial que debemos conocer como iglesia, como hijos de Dios. El descubrir esto y el incorporar esto a nuestras vidas. El temor a Jehová, ¿qué es? Según su palabra. Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero el temor a Jehová, ¿cómo lo alcanzamos? No se trata de miedo, no se trata de un Dios distante, sino de aquella reverencia que nos ayuda a acercarnos a Él. Pero en el libro de Proverbios capítulo 8, les invito a cada uno a abrir, nos aclara esto. Un libro de sabiduría, un libro de enseñanzas, un libro que está bueno para leer, releer y releer hasta el día que el Señor nos venga a buscar, porque cada vez que nos encontramos con sus palabras, algo nuevo podemos obtener, alguna enseñanza nueva podemos sacarle jugo. Y el Señor nos habla en esta noche a partir del versículo 13, que nos menciona: el temor a Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco, termina diciendo. Esto es el temor a Jehová. Aborrecer el mal. Aborrecerlo por completo. Como hijos de Dios, no podemos tener ninguna simpatía con el mal. Ninguna simpatía con la soberbia. Ninguna simpatía con la arrogancia. Ninguna simpatía con los malos caminos. Y mucho menos con bocas perversas. Es un proverbio que nos confronta, es un proverbio que nos pone a la luz de la palabra, nos hace una verificación y nos evalúa, por un lado, por el lado de la soberbia. Romanos capítulo 12, versículo 16, nos dice: unánimes entre vosotros, hablando de los deberes cristianos, ¿no? Sean uno, un mismo sentir, un mismo espíritu, sin rivalidades, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. Es una enseñanza que del Antiguo y Nuevo Testamento refuerza. Buscar la humildad, buscar ser uno, no tratar de sobresalir, sino en unidad, en unanimidad, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Buscar asociarnos con los humildes, en crecimiento a la palabra del Señor. En 1 Timoteo, capítulo 6, aquí en el Nuevo Testamento también, podemos encontrar versículo 17, capítulo 6, versículo 17, con respecto a la arrogancia. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, los cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos. No ser altivos, no ser arrogantes,
No confiar en nuestros propios recursos, sino constantemente recurrir al Señor, como recurrimos siempre que le necesitamos. Sabemos que el engañador está libre y constantemente busca convencer a los hijos de Dios de su autosuficiencia, de que tienen el control de las cosas, cuando sabemos que el único control lo tiene el Señor, de todo. Pero nos manda a tomar esta actitud, a ser temeroso del Señor, no ser arrogantes. En tercer lugar, el libro de Proverbios nos dice que no andemos en los malos caminos. También Proverbios, en el capítulo 4, versículo 14, otro consejo de los que nos da es: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Sabemos que ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto y pocos entran por él, aquel que nos lleva a la vida eterna, aquel que nos otorga la salvación. Pero nos advierte acá que no entremos ni siquiera en la vereda de los impíos. No vayamos por ese camino que van los malos. Puede llegar a ser más fácil, puede parecer una alternativa atractiva, pero el Señor, a través de su palabra, nos enseña esto. Y en el mismo capítulo también nos habla acerca de aquella boca perversa, aquella boca contaminada, aquella boca que solo busca el mal, o que por momentos puede escaparse, no controlarse, el mal que abunda en el corazón. El versículo 24 del capítulo 4 dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Pablo en el Nuevo Testamento, cuando en sus cartas, enseña que lo físico, lo externo, está íntimamente relacionado con lo espiritual. Sí, pero el Señor mira el corazón, el Señor mira el espíritu humillado, responde en su gracia y misericordia, pero es un combo. Lo de afuera, lo exterior, visible, audible, tiene que estar íntimamente relacionado con el mismo Espíritu de Dios morando dentro nuestro. Ese Espíritu del Señor nos ayuda a lograr el temor a Jehová, el alejarnos de la soberbia, de la arrogancia, del mal camino y la boca perversa. Arrancó medio como a los tobillos el sermón, pero me gustaría ver un claro ejemplo de aquel que no leyó nunca este proverbio y que por la soberbia, su arrogancia, su mal camino y su boca perversa llegó a su condición en el que vamos a encontrarlo en el capítulo 5 del libro de Marcos. Es alguien que no aborreció el mal. Todo el capítulo 5 nos muestra el obrar del Señor Jesús en su poder sobre la muerte, sobre enfermedades que humanamente no tenían cura y sobre su superioridad sobre los espíritus malignos, sobre los demonios, sobre Satanás. Las tres cosas fueron incursionadas en nuestro mundo a través de Satanás, a través del pecado. Pero quiero detenerme en el primer caso, que habla del endemoniado de Gadareno. Cuenta Jesús que cuenta el relato que salen de su territorio y dice:
y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni con cadenas, pero muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados con grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Podemos conocer este relato. Una persona que estaba gravemente atormentada. Si podemos continuar, vamos a ver que tenía gran cantidad de demonios, pero tenía una vida muy particular. Una vida que lo diferenciaba del resto. Una vida consecuente de aceptar el mal, de no aborrecerlo, de ver atractivas las ofertas de Satanás. Pero él, todo lo que ofrece tiene un precio. En primer lugar, podemos ver la condición miserable en la que se encontraba tal ser humano. Ninguno de los que estamos acá habrá vivido una experiencia tal como la de este hombre. En el versículo 2 nos habla de que estaba poseído por estos espíritus. Estos espíritus le daban una condición totalmente lamentable, una condición inhumana, una condición que los llevaba a desatar con violencia por momentos contra otras personas, contra sí mismo, atacarse, destruirse. Y la violencia es algo que viene solo por el enemigo, solo por Satanás, que como hijos de Dios no podemos darle lugar en ningún momento. Si queremos agradar al Señor, la violencia no puede ser parte de nuestras vidas. La locura que este hombre también tenía era consecuencia tal del pecado, era consecuencia tal de las decisiones que había tomado previamente. Nos enseña la Biblia que moraba entre los sepulcros, moraba en los cementerios, vivía en lugares alejados de la sociedad, alejados, desiertos, donde nadie podía convivir con él. Y el enemigo nos aleja totalmente de donde podemos encontrar la solución. ¿Cómo conocimos nosotros a Cristo? ¿Cómo conocimos al Señor? ¿Cómo conocimos su paz? ¿Cómo transformó nuestra vida? A partir de alguien que nos habló, a partir de alguien que nos dio una palabra de aliento, a partir de alguien que nos dijo: vamos a un lugar donde la presencia del Señor está, donde el Señor obra, donde el Señor transforma a aquellos que le vienen a buscar. Este hombre no tenía a nadie, estaba solo, estaba abandonado, estaba desolado. Y los mismos demonios que tenía lo hacían apartarse, lo hacían ir a lugares donde éste se contaminaba por completo. Los cementerios, los muertos, los lugares, el contacto con cadáveres, era considerado a la ley del Señor, cualquier persona que tenía este tipo de contacto, totalmente impura, totalmente rechazada por Dios. Que si quería ser o caer en gracia delante del Señor, debería purificarse
mediante un ritual, un tiempo, para poder luego acercarse al Señor, a su presencia. Este estaba totalmente lejos del Señor, totalmente lejos de Dios. No tenía ninguna posibilidad de acercarse. Porque no solo los lugares que frecuentaba, sino también las personas con las que había estado lo habían llevado a esto. Dicen que la persona que queremos ser en 5 años depende de los libros que leamos y las personas que leamos, los libros que leamos y las personas con las que compartamos nuestra vida, con las que nos rodeemos. Y eso es lo que a nosotros también nos hace crecer como seres humanos, como hijos de Dios. Leemos su palabra y constantemente, semana a semana, nos estamos juntando con personas que compartimos la misma fe, somos de un mismo cuerpo y esperamos juntos la venida de nuestro Señor. Pero este muchacho no tenía nada de esto. No tenía en quién sustentarse, en quién alentarse, en quién recibir algo de parte de Dios. Porque así como podemos ser de bendición unos a otros, también podemos ser motivo de contaminación. También podemos ser motivo de profundizar en nuestro dolor del pecado. El versículo 4 nos menciona que muchas veces habían intentado atarlo, muchas veces habían intentado dominarlo, pero no había posibilidad. Nadie le podía decir nada, nadie le podía dar un par de reglas porque no había posibilidad de que las cumpliese. Todo lo iba a romper. El Antiguo Testamento habla de la ley de Dios como cadenas que a veces, cadenas que nos apartan del mal y nos enseñan los caminos donde debemos andar. Pero ninguna de esas cadenas podía soportar y decidía, no por propia voluntad, sino porque el mismo Satanás estaba por sobre él. Los mismos demonios estaban por sobre su propia voluntad, por sobre su propia condición. Y sin el Señor, puede ser que ¿quién nos dominaba? ¿Quién nos decía qué hacer? Nadie tenía autoridad. Hasta que encontramos su autoridad divina, hasta que encontramos la palabra de verdad, la palabra de justicia. La palabra que en su amor transformó todo nuestro ser. Conociendo a este hombre, en el versículo 5 podemos ver que siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Nosotros cantamos y en nuestras oraciones le decimos: Señor, soy tu hijo, seas exaltado, tú gobiernas mi vida, mi voluntad, mis pasos. Y es hermoso transitar esto, pero cuando Satanás es el amo, cuando Satanás gobierna, es muy cruel. Lo único que tenía para este hombre era destrucción, era locura. Andaba dando voces, andaba a los gritos por el desierto, andaba lastimándose, andaba hiriéndose, a sí mismo autoflagelándose. Como cuando nosotros estábamos sin Dios. Decisiones que tomábamos, actos que hacíamos, lo único que hacían era traernos más dolor, traernos más destrucción, profundizar las heridas. Si algo se podía construir, la persona sin Dios se autoboicotea constantemente porque es el fin del pecado, es el fin de Satanás, matar, hurtar y destruir. Y es lo que gobierna nuestra naturaleza de pecado, no nuestra naturaleza de los hijos de Dios, porque sabemos que nosotros no somos este mundo, sino que pertenecemos a un reino eterno.
Pero aquellos que no murieron a su carne, aquellos que no murieron a su pasado, que no nacieron de nuevo, viven en este auto-boicot constante, que se puede dibujar, que se puede caretear, que se puede convencer a otros que no es así, pero siempre, siempre, donde hay pecado, hay destrucción, hay dolor. Y lo que podemos ver que cómo puede llegar el ser humano cuando por el mismo pecado se puede llegar a perder totalmente la razón, a lo que puede llegar a un estado animal por completo de la humanidad. Cuando el Señor nos dio la razón para actuar, para pensar, para decidir, para ser de bendición, este hombre, en vez de ser de bendición, corría a las personas con furia, corría a las personas y los atormentaba. Nadie se podía acercar a él porque él, si no, los atacaba violentamente, los corría, los amenazaba. Y era su propósito en la tierra. Era el caer al pozo más profundo de lo que alguien puede caer. Este hombre estaba allí. Pero para la gloria de Dios y para alegrar un poco este relato, podemos ver que el mismo Señor Jesús se encontró con él. Tuvo un contacto directo con el Señor, que el Señor no lo fue a buscar. Él mismo, al identificar a Jesús, que estaba allí, dice que fue corriendo a verlo. Cuando él acostumbraba a correr a las personas con furia, con rabia, buscando hacer mal, fue en búsqueda del Señor Jesús, corriendo también, pero en reverencia. Fue en búsqueda del Señor Jesús, reconociendo su autoridad. Fíjense que cuando lo encontró, en el versículo 7 del capítulo 5 del libro de Marcos, dice que clamando, seguía gritando y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? En primer lugar le menciona Jesús, que el significado del nombre de Jesús es Dios salva. Y a continuación le menciona Hijo del Altísimo, Altísimo, Dios de dioses, que no hay ninguna deidad superior a Él. Si vemos en el libro de Mateo, cuando lo están por crucificar y los sacerdotes lo estaban interrogando a Jesús y Jesús callaba, no le respondía, le preguntan: ¿eres tú el Hijo del Dios Altísimo? No lo sabían. Y estaban convencidos de que Jesús mentía. Estaban totalmente engañados. Eso lo encontramos en Mateo 26, 63, si quiere después buscarlo. Pero acá, alguien que pertenecía al reino espiritual, al verlo ya a lo lejos ya sabía que era el mismo Dios encarnado, que no había nada por sobre él. Pero el diablo es sabio, el diablo es mentiroso, el diablo es hipócrita. No debía ser una persona que hablaba buenas palabras, no debía ser una persona que asiduamente concurría a lugares de adoración al Señor y le exaltaba y le reconocía como Señor, Salvador, el Dios Altísimo, el mismo Jesús. Pero esto estaba diciendo lo mismo que cada uno de nosotros decimos al exaltar el nombre de Dios, pero esta era la boca más sucia, era la boca más perversa, era el corazón más contaminado, exaltando en reverencia el nombre del Señor. El mismo diablo lo reconocía como Señor, porque Él tiene su autoridad. Cuando vemos que los hombres no estaban en duda, ¿eres? ¿No eres? Después lo terminaron crucificando. Y la humanidad es así, no conoce al Señor, no conoce a Cristo,
no conoce al Dios Redentor. Por eso es esa necesidad de nosotros darlo a conocer. No lo descubrimos por naturaleza humana. Porque esa naturaleza está totalmente corrompida. El amor no es algo que nace de la humanidad. El amor es lo que nosotros debemos ejercer en obediencia para transmitir y dar a conocer el amor de Dios a las personas para que en amor conozcan al Señor, que Dios es amor. Pero nada tenía de esto. Y al verse en inferioridad, al sentirse amenazado, recurre con sus mentiras, como las que constantemente busca convencer a los hijos de Dios, que busca convencer a aquellos que viven en santidad. Le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¿Qué tienes conmigo? Yo no te estoy haciendo nada a vos. ¿Qué venís a hacerme a mí? Yo estaba tranquilo acá. ¿Vos sos de Judea? ¿Para qué venís a Galilea? ¿Qué tenés que hacer acá? Y cada uno de nosotros puede llegar a estar en esta disputa con el Espíritu Santo del Señor, que está golpeándote, está diciéndote, tengo una vida plena para vos, tengo una vida abundante, tengo una vida cerca del mismo Dios para guiarte, para mostrarte el camino que debes andar, una vida de refrigerio, una vida de paz, una vida de seguridad en el que el Señor controla todas las cosas. ¿Qué tenés conmigo? Yo estoy bien así. Pero el Señor, en su palabra de autoridad, en su palabra de poder, le dijo, sal. Esa misma palabra que hizo todas las cosas en el comienzo, le estaba determinando con autoridad a los demonios de aquel hombre que salgan de morar en él. No querían irse al abismo, después surge una negociación únicamente registrada en la Biblia en este pasaje, en esta historia, pero que podemos ver el resultado de esa liberación. Los demonios que nadie pudieron dominar, que ningún ser humano pudo liberar, el mismo Jesús lo estaba haciendo. En el versículo 15, al final del versículo, dice que personas estaban allí, que habían cuidado los cerdos, que luego cayeron al abismo, vieron al que había sido endemoniado y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Aquel que andaba al borde de la locura, aquel que andaba constantemente sucio entre los muertos, aquel que no podían dominar, que constantemente andaba corriendo con rabia y gritando en altas voces, estaba tranquilo, estaba limpio, estaba sentado y en su juicio cabal. Era una transformación inmediata, una transformación completa de alguien que se había acercado, había reconocido al mismo Señor y había tenido temor de Dios, había aborrecido el mal que había en él, había aborrecido el pecado en el que había incurrido. Sabemos que el Señor, en el final de los tiempos, juzgará al mundo, pero en su momento decía, yo no he venido a juzgar al mundo, sino yo he venido a salvar al mundo. Vino a salvar a este pecador, vino a salvar a estos pecadores arrepentidos y santificados por el nombre del Señor. Vino a salvar al resto que aún sigue
engañados en el pecado, que siguen engañados en el dolor, que siguen engañados en todas las consecuencias y en todas las mentiras que el enemigo impone. Pero algo que me llevó a la reflexión fue el considerar cómo había llegado este hombre a tal condición. Cómo alguien llega a dar tanta libertad al enemigo. Cómo alguien llega a dar tanta libertad a los mismos espíritus malignos. Y que parten del dolor, que parten de las heridas, que parten de los corazones que están lastimados, y de aquellos vinieron a los que vino el Señor Jesús a sanar, a restaurar, a dar vida. El Señor vio la necesidad que había en aquel lugar y fue en busca de esto. Luego que liberó a este hombre, le pidieron por favor que se vaya porque se asustaron de su poder, se asustaron de lo que habían visto, de esta transformación. En vez de alegrarse del bienestar de este hombre, ya se habían acostumbrado al personaje que tenían siempre allá en el cementerio, que constantemente estaba atribulado. Ya se habían acostumbrado y habían aprendido a vivir con el dolor del pecado, habían aprendido a vivir con las decisiones que les llevaban constantemente a profundizar su estado de locura. Habían aprendido que por ahí no tenían que pasar porque ya se había apoderado allí. Pero el mismo Señor, el mismo Jesús vino a traerle libertad, a restaurarlo. Y es esa misma libertad que nos propone a sus hijos hoy. Al obtenerla a partir del temor al Señor, al obtenerla al partir de obtener la sanidad que Él propone. El Señor nos llama a resolver nuestra vida en sus manos. Nos llama a entregarle todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Pero tenemos que estar convencidos de esto, tenemos que estar convencidos de su poder aplicado a nuestras vidas. Tenemos que estar convencidos que Él va a obrar. Él es un Dios que restaura, es un Dios que dio vida, la da y la va a seguir dando si le pedimos, si le buscamos. No importa el pasado, no importa que ya se probaron todas las alternativas y no había posibilidad de retener, no había posibilidad de liberar, no había posibilidad de controlar tal situación. El Señor, por el único poder de su palabra, puede traer esa transformación inmediata. Esa transformación que puede asustar, esa transformación que es gloriosa, que trae paz, que trae refrigerio. Jeremías 30:17 nos da una promesa que la daba a un pueblo cautivo, a un pueblo que no tenía esperanzas, a un pueblo que se había desintegrado por completo y había caído en manos de Babilonia, un imperio muy fuerte, un imperio muy grande. El pueblo de Israel, que ya ni siquiera era el pueblo de Israel, era el pueblo de Judá y los que habían quedado de Judá, estaban todos diezmados, y habían quedado unos pocos y ya se habían desintegrado y se había desarmado como nación. Y parecía que ya estaba todo terminado, que no había posibilidad de continuar esas promesas que Dios le había dado: haré de ti una gran nación, mandaré de ti al mismo Hijo de Dios, un vástago de David, alguien que iba a nacer y iba a reinar por siempre. Esa promesa parecía totalmente destruida. Como puede ser tu situación hoy.
parece que ya no hay vuelta atrás, parece que el dolor va a crecer, que esa enfermedad ya está instalada, que ese matrimonio ya está y no tiene solución, que tu hijo, tu hija no tenga retorno al camino del Señor. Pero esto no es así. Mas yo, versículo 17 del capítulo 30 del libro de Jeremías, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Ya nadie se acordaba de este hombre en las afueras, en los desiertos, ya era totalmente ignorado. Si tenían que hacer un censo, ni siquiera lo iban a buscar, ya, por ahí ya sabían que estaba ahí o no sé. Pero tal vez te sentís en esta noche así, como la desechada, la de que nadie se acuerda. Pero el Señor te dice, haré venir sanidad sobre ti. Salmos 147, versículo 3. En una oración de alabanza, un himno de alabanza, nos dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El libro de Isaías hizo una promesa muchos años antes que el mismo Jesús da a conocer en el capítulo 4 del libro de Lucas, al comienzo de su ministerio. Y decía que el mismo Espíritu del Señor estaba sobre él, se estaba dando a conocer. Yo vine para esto. Por cuanto me ha ungido Jehová, capítulo 4, versículo 18 de Lucas. Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tu corazón está totalmente quebrantado, tu corazón está totalmente roto. El Señor te lo va a sanar. ¿Te sentís cautivo, preso de una práctica, de una adicción, de alguna sustancia? El Señor te va a dar libertad. ¿Estás oprimido por las circunstancias que te rodean? Él va a orar. Lo único que podemos esperar tras obrar es el año agradable del Señor. Su obrar aquí en la tierra, empezar a participar del reino de los cielos desde ahora y por la eternidad. Que vengan esos tiempos de refrigerios en momentos de dificultad. Que veamos la mano del poder y fidelidad del Señor en respuesta a nuestras oraciones. Que pueden no estar programadas en los tiempos que nosotros consideramos porque no tenemos el control de eso. Pero el Señor responde cada oración de sus hijos que le buscan, le llaman, le piden. Pero que buscan y le siguen en temor a Él, en temor al nombre del Señor, en reverencia y saber que por su nombre podemos hablar, podemos ser libres, podemos salvar a personas de la muerte, del pecado, del dolor, como lo hemos sido alguna vez. Amén. Y este es nuestro Dios. Y este es el Jesús que se está presentando en esta noche a cada uno. Ese Jesús que te dice, saná tus heridas, saná tus dolores, saná todo aquello que el Señor te dice, dámelo. Busquemos la llenura del Espíritu Santo, busquemos el renuevo de parte del Señor.
porque es lo que necesitamos como iglesia. Necesitamos ser una iglesia que tema al Señor, que cuide sus labios, que cuide su interior, su forma de ser. Que no busque por interés, sino que seamos genuinos. Que no busquemos alternativas en un mal camino. Que no tengamos una boca perversa. El Señor nos pide ser íntegros y completos en todas nuestras áreas, rendidas a Él. Y un compromiso que lo abarque todo nuestro ser, en búsqueda diaria de su presencia, en búsqueda diaria de su Espíritu Santo y en conocerle día a día más y más. Amén. Oramos pidiéndole al Señor que todo mal que podemos encontrar en